Hola Irene. Hola Mireia. Y compañía. Hoy tenemos compañía. Antes de presentarte, cada vez se me da mejor. Sí. Es un espectáculo, estoy flipando. Claro. ¿Qué nivel, por favor? Hombre. Sí, perfecto. Bueno, hoy tenemos un... Invitado especial. Empezáis vosotros. Sí, tenemos un experto, un Sí. invitado especial, Alex Didoni. Sí, encantado de estar aquí con vosotras. Con Estamos Grises. Con Grises. encantadas. Sí, qué bueno. Eres el primer invitado, es Sí. todo Ah, un sí, honor. esto lo voy a recordar toda la vida. Y además Tanto. creemos que de lo que hablarás hoy tiene mucho que decir y es muy importante. Que todo el Ujú. mundo lo escuche, ¿verdad? Súper, sí. Sí. Sí, bueno, yo creo que es un tema realmente importante y más en la situación que estamos viviendo actualmente también. Así Sí, que... y para empezar, deciros que no os preocupéis los que nos estáis viendo en YouTube, ¿vale? Aquí estos dos grandes mozos trabajan juntos. Yo estoy aislada, que literalmente aislada, estoy en otra sala. Tenemos así un que cristal entre tenemos nosotros. un cristal, así que no os preocupéis, estamos manteniendo todo correcto. ¿Sí? Las bombollas están controladas. Están controladísimas. Controladísimo. Nos lo vamos muy en serio. ¿Vale? Pues Tema del día. temón. Descanso, higiene del sueño y sueño. Exacto. Pero, ¿qué te parece si primero de todo nos cuentas un poquito sobre ti para que la gente sepa quién eres? Sí, perfecto. Mira, a ver, yo soy psicólogo, soy especialista en terapia cognitivo-conductual, además de especializarme en el tema del descanso, que es un tema que no hay cursos. Intenté informarme para cursos sí que hay, ¿no? Pero posgrados, másters, etcétera, no había. Entonces, más que nada, la formación la fui creando yo mismo. ¿Autodidacta? Sí, Nos gusta. exacto. Total. Sí, y además a nivel de psicología, no conozco profesionales que se dediquen, no exclusivamente, ¿no? Pero que traten bien el tema del descanso. Muchas veces se quedan en una zona muy superficial y tratarlo a fondo realmente puede ser muy terapéutico para muchas alteraciones y problemas que las personas viven hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, yo soy director y psicólogo de Centra Didoni, donde Nos trabajo... encanta Centra Didoni. ¿De qué Nos me encanta. sonará? ¿De qué te sonará, no? Bueno, formamos equipo, ¿no? Sí, qué bueno. Así que súper bien, súper contento. Además también trabajo en Barcelona, en Clínica Arvila Magna, y ya está, esta es un poco mi historia. A mí me ha surgido una duda. ¿Cómo empezaste con el tema del sueño? Pues es lo que te digo, un día, y voy a decir el libro, un libro que se llama Dormir, ¿vale? Os lo recomiendo. Fue el primer libro que yo leí acerca del sueño. Y era un tema que yo no había leído nunca. En la universidad, al menos, a mí no me habían enseñado acerca del descanso. No sé si a ti, Mireia, te habían explicado alguna cosa o muy por encima, ¿no? Alguna cosa como consecuencias, ¿no? Problemas del descanso. Y si te lo enseñan a nivel biológico, pero no te hablan de cómo se pone en práctica día a día Exacto. y cómo sobre todo la higiene. Exacto. Y entonces vi que era un tema que no se trataba a nivel de psicología o se trataba de una forma muy superficial y entonces era un tema que a mí me apasionaba y entonces dije, bueno, pues a partir de aquí voy a empezar a formarme, ¿no? Yo mismo en el tema del descanso y empezar a aplicarlo con los pacientes, cosa que es, bueno, obtiene unos resultados brutales, porque muchas patologías, muchas alteraciones, ¿no? Al final con el descanso se mejoran, vamos, muchísimo, porque al fin y al cabo dormimos un tercio de nuestra vida. Tal cual. Y yo siempre digo lo mismo, una persona de en torno a 80 años duerme unos 25, 28 años. Bueno, es decir, yo son creo que yo bastante. duermo mucho más, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Ah, pues de esto hablaremos, ¿eh? Yo contrarresto, yo un poco menos. Yo creo que duermo más o menos eso, mucho más. Claro, pero aquí la cuestión es que hay que diferenciar entre descanso y dormir, ¿no? Ujú. Pregunta, ¿qué es el sueño? ¿A qué nos referimos con descanso y sueño? Explícanos un poco. Vale. A ver, el tema del descanso es algo súper amplio, ¿eh? Es decir, va a ser una definición muy cortita y muy sesgada, porque al fin y al cabo el descanso son muchísimas cosas, pero de una forma muy superficial podríamos decir que es una necesidad y un derecho que tenemos todas las personas y que hoy día no se cumple por varias circunstancias, como por ejemplo el tema laboral, ¿no? Donde no se deja dormir o dormir lo suficiente para ser productivos. Pero Qué al fin y poca al cabo, importancia le damos, ¿verdad? muy poca importancia, pero es que es más, el tema del descanso, ahora entro en la definición, ¿eh? Yo también me voy por las ramas a veces. Bienvenido. Bienvenido a Grises. Bienvenido. Claro, si al final lo pensamos, una persona a la que se le permita descansar durante un rato en el trabajo, al final va a ser muchísimo más productiva por mucho que esté trabajando menos rato, ¿no? Que hoy he colgado justamente una frase en Instagram que dice: el arte del descanso
es parte del arte del trabajo. Es decir, Ujú. necesitamos descansar para poder trabajar y para poder rendir bien en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ujú. Pero entonces, entrando en la definición de descanso, podríamos decir que es una necesidad biológica que de algún modo lo que busca es reparar, entre comillas, todo aquello que durante el día hemos ido pudiendo desgastar, ¿no? En nuestro organismo, y por lo tanto que nos recuperemos para que al día siguiente podamos hacer frente a cualquier situación que se nos presente, a cualquier actividad. Si no descansamos bien, esto se va acumulando y al fin y al cabo acaba generando síntomas y alteraciones en el organismo. Tal cual. Claro, a nivel de... yo tengo una pregunta, porque yo como dormía mucho, bueno, duermo mucho, pero antes dormía mucho, a mí se me ha tildado de vaga. ¿Por qué a nivel social el hecho de que una persona descanse se le puede, ¿no?, poner la etiqueta de poco productivo, ¿no? No, y aquí vamos a entrar en un tema súper importante. Es decir, yo quiero dejar una cosa clara, y es que las personas genéticamente estamos programadas, y cada una de una forma distinta, para dormir una serie de horas y para dormir en un momento determinado del día, ¿eh? Es Le genética. estás dando la justificación No, para es que que duerma muchas aquí- horas, Alex, aquí entro- cuidado. Mamá, papá, es genética. Vaya cosa le has dicho. No, pero sí que es verdad que a veces la genética esta nos la pasamos y al final acabamos haciendo lo que queremos, y más que nada son más hábitos que la genética, muchas Vaya. veces. Y que no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Como tú bien has dicho, Totalmente. el descanso es una necesidad. No todo el mundo, igual que no todo el mundo se alimenta igual, no todo el mundo descansa igual o necesita la misma cantidad. Pero es que no todo el mundo debe descansar igual. Es que ahí está el tema, ¿no? Ni todo el mundo debe alimentarse igual. Es decir, al final, yo una cosa que no me gusta nada son los patrones, ¿no? Y que todo deba ser de la misma manera con todas las personas. Yo siempre digo lo mismo, al final, cuando trabajamos, ¿no? Que los tres trabajamos con gente, con personas. Al final trabajamos con la persona y con la historia de esta persona y con cómo es esta persona. No trabajamos con la alteración que haya aparecido. Es decir, esta persona tiene unas vivencias, tiene una historia, y a partir de aquí trabajamos, y a partir de aquí han ido apareciendo unas alteraciones y unos síntomas, ¿no? Pero al final nos centramos en la persona. Por lo tanto, cada persona, dependiendo de sus experiencias, dependiendo de las actividades que deba realizar a diario, necesitará una ayuda u otra. Y esto con el descanso pasa lo mismo, ¿no? Entonces, esto sería un poquito. Porque una pregunta, así escuchándote, entiendo que no existe un único tipo de descanso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy una persona muy activa, a lo mejor necesitaré un tipo de descanso que no sea solo el dormir. Necesito también, pues, un descanso más físico, de vez en cuando sentarme, que no se me da muy bien, pues, Sí, pues, ¿no? No se le da nada bien. no se Pero- queda nada bien. pero has No, además es entendido muy la activa idea. ella. Por eso Súper no activa. se le da nada bien. Entonces esta es la idea, Sí. ¿no? Tú consideras que hay diferentes, pero incluso descansos mentales. Totalmente. Aquello que dices, me pongo una serie para ser encefalograma plano. Sí. ¿Puede ser? Pero yo voy a poner un ejemplo aquí personal, ¿no? Yo entre visitas, al final las visitas sabemos que cansan mentalmente las visitas, ¿no? Y por mucho que estemos sentados, mentalmente acaban saturando, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo entre visitas, yo hago un descanso mental. Es decir, tengo mis 5 minutos donde yo me pongo mi musiquita de fondo, una musiquita tipo spa, tipo relajación, ¿no? Que al final genera una serie de ondas en nuestro cerebro, que es la que nos lleva a relajar, a entrar en este estado de meditación, de alguna manera. Y yo necesito cada 2, 3 sesiones poder hacer esta pausa de 5 minutitos, y por lo tanto para sentirme fresco para la siguiente, ¿no? Pero tienes toda la razón. Es decir, cada cierto tiempo que estemos trabajando, cada cierto tiempo que necesitamos o que estamos haciendo una actividad, necesitamos nuestro periodo de descanso, porque al final tampoco somos máquinas y nos acabamos saturando, eso por Total. supuesto. Y me gustaría comentar una cosa que estábamos hablando antes, de cuando he hablado de la parte genética, ¿no? Aquí es súper interesante porque has dicho una cosa, se me ha tachado de vaga, ¿no? Y esto pasa mucho con adolescentes, Sí. ¿vale? Con En mi adolescentes. adolescencia justamente era. Vale, con adolescentes, y también pasa mucho con aquellas personas que se quieren ir a dormir tarde y se despiertan tarde, que no sé si sería tu caso también. No, yo me Vale. acostaba pronto y me levantaba tarde. Vale, vale. Pero es muy típico del adolescente. Es Súper que se va a típico. dormir súper tarde, ¿no? Claro. La típica queja de los padres. Total. Es que hasta las 2 se quedan no sé qué haciendo. Y luego no hay manera de que madrugue un sábado o un domingo. Claro, pero aquí quiero que los padres sepan que al final es una parte genética y una parte del desarrollo de todas las personas. Es decir, cuando somos adolescentes, al final lo que se llama la curva de la melatonina, que luego hablaremos, ¿no? De algún modo el ritmo que nos lleva a dormir, a descansar, se retrasa un poquito, y al retrasarse hace que el sueño, a nivel fisiológico, lo produzcamos bastante más tarde. Si nosotros de normal nos iríamos a dormir a las 11, a lo mejor un adolescente se iría a dormir a la 1, 1:30 o a las 2, y no por eso está siendo vago, no por eso está llevando la contraria, no por eso no sigue las normas de casa, sino que al final está preparado para eso. Porque al fin y al cabo el adolescente se va a dormir a las 11 y no se va a dormir
hasta las 2 y va a estar con el teléfono, cosa que va a ser peor aún, ¿no? Exacto. Entonces, los padres han de entender un poco de dejar esta libertad de que decidan también un poquito cuando ellos van a dormir, siempre y cuando no se pasen de una cierta hora. Hombre, si me dices que se va a dormir a las 4, entonces a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Pero sí que entender que al final, a ciertas edades, igual que cuando nos hacemos más mayores, las personas mayores duermen menos rato también, y no por eso son más vagas, es decir, al final es una parte de... del desarrollo de las personas y ya está. Yo hay una de las cosas que no me acuerdo en qué libro leí, de que las personas que utilizan mucho el cerebro, y yo creo que yo era por eso, y sigo siendo por eso que duermo mucho, porque pienso mucho, no porque sí, pues pienso mucho, le doy muchas vueltas a las cosas, Sí. y eso hace, para contestar esto, también tener un experto aquí que me lo pueda explicar, eso realmente hace de que yo esté muy cansada y que necesite dormir más que una persona que a lo mejor se pasa más rato viendo la tele porque no tiene ese... tucutú. ¿Puede ser? Claro, aquí hay un tema súper interesante y aquí Mireia también sabrá sobre este tema, las terapias de tercera generación, ¿no? Todo lo que tiene relación con el mindfulness, con la capacidad de controlar el pensamiento, ¿no? Es Bendita meditación. Bueno, claro, Sí, exacto. Es que si nos paramos a pensar, nosotros a lo largo de un día tenemos, ayer vi un vídeo además, creo que decían 90.000 pensamientos automáticos. Es decir, 90.000 pensamientos automáticos en un día son muchísimos. Muchos. Mireia tiene más. Sí, bueno, Mireia es muy activa mentalmente, físicamente. Sí. Es una máquina, tú. Pero al final intentar empezar a trabajar el control de los pensamientos, tomándonoslo como si fuera ir al gimnasio, porque al fin y al cabo el trabajo mental, yo siempre digo lo mismo, los ejercicios que ponemos a nivel mental no son difíciles. Lo que es difícil es obtener los resultados. Es mantenerlos decir, como hábitos. Claro, y mantenerlos como un día hábito. lo puedes hacer, sino todos los días. Claro, por supuesto, como por ejemplo técnicas de relajación, ¿no? El primer día que hagas una técnica de relajación, a lo mejor hace un poco de efecto, pero tampoco va a hacer el efecto que te va a hacer dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, sería súper interesante a lo mejor que pudieras empezar a aplicar en ciertos momentos del día esos 2 minutitos, 5 minutitos de decir, o la calma, ¿no? Que decía ella, de sentarte y ser capaz de saber lo que está pasando por tu mente. O sea, eso llegó a mi vida hace unos años, Alex. Si no llego a encontrar la meditación en mi vida, yo estaría reventada a nivel de salud, porque yo me lo notaba. O sea, a mí la meditación me ha salvado la vida y el aprender no me sale la palabra. Relativizar, gracias. Sí, y la meditación me ha parecido fascinante. De hecho, yo empecé como fisio a hacer sesiones de relajación a gente. Vale. Porque yo vi el efecto que tenía en mí para descansar, para las digestiones, para poder trabajar mejor. Hombre, es que al final lo que dices es muy interesante, ¿no? Al final la relajación, la meditación activa el sistema nervioso parasimpático y el parasimpático nos lleva a tener esta relajación y nos lleva también a poder descansar bien y a tener buenas digestiones. Exacto. Es decir, es súper necesario. Hoy en día la gente, el sistema parasimpático está por los suelos y el sistema simpático está súper disparado, que digo yo, de simpático tiene bien poco exacto. este un sistema de alarma total. Claro, todo el día. exacto, vamos súper activados y es uno de los grandes problemas que provocan luego que no podamos descansar bien. Entonces, sí que es verdad que el sueño puede ser causa o puede ser consecuencia también, pero siempre, si trabajamos el descanso, normalmente también va a influir de forma directa en otros aspectos, ¿no? Es decir, una persona que descansa bien, seguramente luego la ansiedad no sea tan elevada. Si una persona descansa mal, luego la ansiedad va a ser más elevada y van a entrar en un círculo vicioso que va a ser difícil de salir. Sí. Y sobre todo, yo entiendo que, es una de las cosas muy importantes que has dicho, ¿no? El entender que cada etapa vital tiene unas necesidades de descanso y que cada persona es diferente, ¿no? Escuchar que cada persona, en qué momento tu cuerpo te está pidiendo que descanses y de qué manera. Aquí es donde está, es que empiezo a hablar y me voy de las cosas, una cosa que quería decir antes, pero bueno, genial. la parte genética, volvemos a entrar en esta parte genética, ¿no? Es decir, tenemos distintos tipos de personas. Tendríamos las personas más matutinas, ¿no? Tendríamos las personas vespertinas. Las matutinas serían aquellas que a lo mejor se van a dormir a las 10, que les entra el sueño a las 10 y se despiertan a las 7 de la mañana sin ningún tipo de problema, Que ¿no? yo a veces he pensado que los que se despiertan a las 7 por propio pie no tienen que ser de fiar. No, no. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga, por favor. Son de este mundo. Un sábado a las 7 no se puede. A no ser que tengas perros, amiga. Ya, eso sí. Ahí Bueno. podemos entrar, también. Uy, las mascotas y el dormir. Bueno, Qué perdona. problemón. Sí, Personas más No, diurnas, tenemos ¿no? las Más personas matutinas. diurnas, ¿no? Las matutinas. Luego tendríamos las vespertinas o las que se les llama búhos. A las otras se les llama alondras. Los búhos serían los que se van a dormir a la 1 de la madrugada y se despiertan a las 11. Pero es que estas personas son mucho más productivas durante esas horas. Normalmente las personas vespertinas a esas horas son súper productivas. En cambio, yo, por ejemplo, me pongo a estudiar, yo lo tenía claro, a las 11 de la noche yo no abro un libro porque puedo leer y no me entero de absolutamente nada. Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, y esto es genética.
Es decir, las personas que son vespertinas, normalmente también se les tacha de vagas, porque dicen, claro, es que no aprovechan el día, se despiertan a las tantas, pero es que lo que no saben es que intentar despertarlas antes va a provocar muchos problemas a nivel de salud. Va a provocar problemas a nivel de salud, a nivel emocional, en todos los aspectos, a nivel académico, a nivel laboral, ¿no? Entonces, a ir muy con cuidado, porque se les tacha de esto cuando realmente es una parte genética. O mínimo se les tacha de rarunos. O sea, yo tengo una amiga, Estefi, de Colocaliza, que trabaja de noche. Y, o sea, ella trabaja de noche y a partir de las 11, 12 se pone a currar y está toda la noche trabajando y luego se levanta muy tarde, que no es tarde. Es tarde para los que tenemos este horario, ¿no? Claro. Bueno, es que realmente está estrechamente vinculado con la atención, ¿no? Los ciclos circadianos. Los ritmos circadianos, ¿no? Bueno, con la vigilia y el sueño. ¿No? Entiendo que en ese sentido también estas personas tienen picos de atención en un momento u otro, Sí, ¿no? Intentar exacto. que vayan a clase a las 8 de la mañana no se les puede pedir. No, claro, ¿no? es que esto de los colegios a las 8 de la mañana es el problema más grande que Es una existe. tortura. Es decir, los niños sacan malas notas, sacan malas notas, despiértalo a las 10 y a ver si todo mejora un poquito más, ¿no? O despiértalo a las 11. Y ponles clases durante cuántas horas seguidas, Claro, ¿qué esperas? por supuesto, A la es decir, cuarta hora, ¿qué esperas que te contesten Y exactamente? sin descanso. Si no tienen descanso, es correcto, Claro. es una de las grandes quejas del sistema educativo. Tienen clases de 1 hora y cuando sale un profesor entra el siguiente. Exacto, pero y esto también en las empresas, Sí. es decir, lo productivas y el rendimiento que sacarían a los trabajadores si les permitieran poder entrar dentro de un rango, por supuesto, no que entres a las 5 a lo mejor, porque al final has de estar con tus compañeros, imagino, pero sí que poder entrar un poco, pues decir, de las 8 a las 10 podéis entrar a trabajar, o de las 8 a las 11, un poco más flexible, ¿no? Al final el rendimiento y la productividad serían muchísimo mayores, eso está clarísimo. Y es lo que decías, que está muy bien, ¿no? Que al final tiene mucha relación con la atención, pero los ritmos circadianos al final tienen que ver con el sueño y con la vigilia, es decir, nuestro organismo de alguna manera está preparado en ciertos momentos del día para hacer unas cosas o hacer otras. Durante el día tendremos unas hormonas disparadas que nos van a hacer estar activos, como por ejemplo el cortisol, ¿no? Tendremos una adrenalina disparada también, y por la noche, cuando vamos a ir a dormir, estas hormonas van disminuyendo y van apareciendo otras, como la melatonina, que es tan importante para el descanso y que ahora se está utilizando mucho como remedio natural también, ¿no? Sí. ¡Guiño! No, No sé si lo habéis visto, deberíais verlo en YouTube. Esto. Quita YouTube. No, porque Pero además sí. el tema de la melatonina es algo súper... Funciona, porque funciona, pero la gente dice, no, es que a mí no me va bien, no, a ti no te va bien, no. Es que al final para usar la melatonina se ha de hacer un estudio detrás, ¿no? Se ha de hacer un estudio de varios factores, como por ejemplo, si tú eres una persona que se va a dormir muy tarde o se va a ir a dormir antes. Claro, Entonces, yo por ejemplo, perdón Alex, No. conozco un caso de una nena de 8 años, 8 o 9, que le costaba ir a dormir y claro, le empezaron a dar gotitas de melatonina, ¿no? Y cuando me preguntaron mi opinión, yo les dije que estaba muy bien, pero que fueran con cuidado. Puede ser que genere efectos contrarios en el sentido de que su cuerpo se acostumbra a unas cantidades de melatonina que luego no segrega igual, no por se ejemplo. sabe bien del todo, ¿No? ¿vale? Lo Vale. que sí que se sabe es que no genera una dependencia física, por ejemplo. Vale. Es decir, dependencia psicológica luego sí que puede existir, ¿no? Porque al fin y al cabo, si yo me tomo melatonina y de repente empiezo a dormir bien, la dependencia va a ser más a la expectativa que yo tengo de eso que no del efecto en sí que provoca, ¿no? Pero realmente no hay contraindicaciones aún, porque aún está en estudio esto, ¿eh? Es decir, sí que es verdad que se receta, pero hay un estudio, no se sabe bien cómo está funcionando, pero realmente no debería suponer un problema, a no ser que imagino que des unas dosis súper elevadas y extremadamente peligrosas, pero por el momento no supone un riesgo para las personas. Yo tengo dudas del tema del sueño, de por qué nos acordamos del sueño, de las diferentes fases, ¿no? ¿Se nos puedes explicar un poco esto? Porque Sí. luego me surgirán seguro muchas dudas, pero Perfecto. primero explícala y luego ya. Mira, al final cuando el sueño está compuesto por dos fases que al final se van desarrollando a lo largo de la vida. La primera de las fases es la fase no REM, cuando entramos en ese sueño, cuando estamos así medio groguis, ¿no? De alguna manera, y estamos entrando en lo que es la fase 1, una fase muy superficial, que cualquier ruido, cualquier cosa nos va a despertar, eso está claro. Cuando pasamos esta fase, que es entre sueño y vigilia, entramos ya en lo que empieza a ser el sueño, pero es un sueño también muy superficial, la fase 2, ¿vale? En la fase 1 además aparecen lo que se llaman las mioclonías hípnicas. A ver, ¿os ha dado la sensación de que os caéis alguna vez? Ah, Sí. sí, vale, sí. Pues esto es una respuesta de nuestro organismo, no Sí. tiene nada de peligroso, absolutamente, pero sí que es verdad que te puede despertar y te puede asustar, No, ¿no? y Se tanto, le y llama tanto. mioclonía hípnica. ¿Y por qué sucede? ¿Es una reacción de tu cuerpo como un Sí, espasmo? es una reacción. Hay muchas hipótesis. Ah, Hay vale. hipótesis que dicen hasta que tu cuerpo lo que busca es que, de algún modo, enviarte una señal porque le da la sensación de que te está dando un jamacuco, de que te está pasando algo, ¿no? Ah, Hay como hipótesis- actívate, ¿no? Sí, Sí. exacto, como despierta. Hay hipótesis, pero no se sabe bien aún Vale. el por qué. Entonces, la fase 2 es una fase muy superficial también.
Y luego ya entraríamos en las fases de sueño profundo, que seguimos en esta fase no REM, que es la fase 3 y la fase 4. La fase 3 y fase 4 ya son las fases delta. Son aquellas en las que si nosotros miramos un registro del sueño, las ondas cerebrales son mucho más anchas, son mucho más lentas, y entonces es ese momento en el que nosotros estamos descansando profundamente. Vale. Una vez pasamos este sueño, ¿Sí? lo que entramos es la fase REM. Que la fase REM se llama REM por Rapid Eye Movement, que es en español es MOR, movimientos oculares rápidos, ¿no? Que es la fase... Sí. Sí, si tenéis animales, Sí. al final los Sí. ojos le van a 3.000 por Nystagmus, hora. ¿no? ¿Se llama? ¿No se llama así? Puede ser, ahora no te sabría decir. Bueno, movimientos Normalmente. oculares Sí, sí. rápidos. Movimientos oculares Sí, rápidos. me vale. Sí. Y entonces ese es el momento realmente en el que soñamos y nos acordamos de los sueños. Vale. ¿Vale? Es decir, en la fase no REM podemos soñar, Vale. pero si nos despertamos en la fase no REM, seguramente no nos acordemos. Vale. Y también despertarse en la fase no REM, ¿os ha dado la sensación alguna vez de que os despertáis y desorientados, de que no Sí. sabéis de dónde estáis? Sí. Especialmente en siestas o en migdiadas, Sí. Exacto. ¿verdad? Porque Totalmente. como son más cortitas no te da Ujú. tiempo a hacer todo Claro, el es que- ciclo, entiendo, ¿no? Exacto. Las siestas deberían ser de un tiempo determinado, no deberían ser de 1 hora y media. Es decir, deberían ser de unos 15-20 minutos. Eso que te ¿Qué me estiras, te dices? relajas y ya está. Pero con 15-20 minutos no da para ni para ¿Lo has empezar. probado? Sí, lo he intentado. ¡Qué rápido! ¿Lo has he intentado. O sea, quiero decir, me parece muy complicado. Ujú. Porque Vale. dicen que es lo recomendable. Sí, yo también sería lo sabía. recomendable, más que nada por eso, porque si no te despiertas en medio de una fase y te despiertas atontado. Y al final, durante el día ya estás medio... que Pero no sabes esto ni es, dónde o sea, estás. ¿esto es real para todo el mundo? No, ¿no? Pues yo me despierto mejor después de 1 hora y pico. O 2. Sí, pero porque a lo mejor has hecho el ciclo entero. Ah, vale. Claro, lo Vale. importante es en qué fase te levantas. Vale, no vale, entiendo vale, vale. dónde Exacto. rompes. Vale, vale. La Exacto. cadena. Vale. Si te Ok. despiertas, depende de la fase en la que te despiertes, te vas a despertar que no sabes dónde estás. Vale. Exacto. Y depende de cada persona, por supuesto. Es decir, al final también las fases van a durar más o van a durar menos dependiendo de las personas. Normalmente un ciclo dura en torno a 90 a 110 minutos, depende de la persona, ¿no? Al principio la fase no REM coge mucho protagonismo, pero a medida que va pasando la noche, la fase REM coge también bastante protagonismo. Aún y así, normalmente el 75% de nuestro sueño es fase no REM. Luego el 25% sería la fase REM. Y durante la fase REM es esta donde nosotros soñamos y si nos despertamos seguramente nos acordemos muy bien de lo que estábamos soñando. Vale, yo lo digo porque no te lo va a parecer, pero llevamos 22 minutos. Así que sí, nos quedan 3 Mira qué minutos. cara de susto. Y- ¿No? 22 minutos ya. 22 minutos y me interesa muy mucho Sí. el tema de la higiene A del mí sueño. también. Vale. Perfecto. Hola, Vamos te a entrar en la escuchamos. higiene del Háblanos sueño. sobre la higiene del sueño. No, porque el tema de la higiene del sueño realmente es algo que es súper importante, súper recomendable y exista el problema que exista, yo siempre recomiendo hacer un poco de higiene del sueño, ¿no? ¿Qué quieres decir exactamente con higiene del sueño? La higiene del sueño son ciertas conductas, rutinas, rituales que cogemos antes de irnos a dormir y que van a favorecer el descanso, van a favorecer que podamos pasar bien por todas estas fases, ¿no? Y que nos sintamos al día siguiente descansados, preparados para hacer frente al día a día. Entonces, la higiene del sueño supone muchas cosas y una de estas cosas es lo que sería el control de estímulos. El control de estímulos es tener en cuenta y ser capaces de algún modo, hacer que nuestro ambiente favorezca el descanso. Por un lado, sería el tema de la temperatura corporal. Temperatura corporal es súper importante que cuando vayamos a dormir esté bajita. En el momento en que se reduce el cortisol, que es la que nos activa, la temperatura corporal también debería disminuir. Debe reducirse y por lo tanto la habitación debería estar en torno a los 16, 17, 20, 21 grados. A mí ¿Vale? eso me parece súper frío. Vale. Vale, depende mucho de la persona. Claro. El problema está cuando duermes con pareja, que dices Claro. uno caluroso y el otro tiene un frío Total. brutal, ¿no? Entonces dices, vale, ¿qué hacemos? ¿no? O Pues estufas separados y ya humanas. está. No pasa nada. ¿Y arreglado terapia de Sí. pareja? Bueno, pero hay veces que Sí. se separan y ya está, ¿eh? No hay Pues ningún yo creo tipo que a de veces son problema. por los ronquidos, tal vez. También, hombre, por supuesto. También. Y aquí entramos en el segundo punto, que es los sonidos. Muy bien, Los qué sonidos, vinculados, chicos. ¿Cómo sí. se te trabajáis juntos, eh? Pim, pam, pim. Pues el tema del sonido es súper importante. Necesitamos dormir sin sonido, al menos durante esas primeras fases, ¿no? Y durante la noche hemos de pensar que, claro, cuando pasamos por las fases, es decir, hacemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase REM y volvemos a empezar. Es decir, cuando volvemos a empezar es muy fácil que nos volvamos a despertar. Es por eso que muchas personas se despiertan varias veces por la noche. No es malo, es normal. Normalmente nos despertamos y no nos acordamos también. ¿Vale? Y entonces luego, por último punto, estaría la luz. La luz es el aspecto más importante y actualmente con el tema de las pantallas es súper Sí. necesario saberlo, ¿eh? Es decir, la luz lo que va a hacer es que de algún modo nuestro cuerpo confunda y se piense que es de día cuando realmente es de noche y por lo tanto va a hacer que nuestro cuerpo se active, que deje de producir melatonina que nos hace descansar adecuadamente. Entonces, las pantallas, teléfonos, una horita y media y si se puede hasta 2 horas antes de ir a dormir. 2 horas antes. Sí, sí se puede.
Ajá. Si se puede, intentemos retirarlo. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Lo harás? Sí. Uy, qué nota mental, más tocha me estoy Ostras, haciendo. totalmente. Además, con la sí. luz no es solo eso, a mí, bueno, no sé, a mí, por ejemplo, me ha pasado la típico enchufe que tiene una luz, la Total, tele, total. que en esta... La luz esa rojita que Sí, tiene ahí. y que a todo veces eso. te levantas con la propia luz. Ujú. Puede ser, Puede ¿no? afectar, Cuidado puede con afectar. todas las luces a Sí, todos pero los niveles. Pero sobre todo hemos de tener en cuenta lo que es la luz azul, Ujú. la luz que tiene este espectro azul, que es el de las pantallas. Sí. Va muy bien y yo recomiendo mucho siempre. Hay una opción del teléfono que es Night Shift, sobre todo en iPhone lo pone, en Sí. los otros teléfonos no sé cómo es, pero que te pone la pantalla a partir de una cierta hora de color más amarillenta, anaranjada. Entonces hace que la luz azul no sea tan potente y por lo tanto no afecte tanto a nivel de melatonina. Porque si la melatonina se afecta, nos hemos de esperar a que se vuelva a producir otra vez para poder descansar. Lo típico de despertarte por la noche, mirar el teléfono y decir, ya no me duermo más. Ujú. Ahí confundimos al cerebro. Con esto me sabe súper ¿Puedo hacer mal. una última pregunta? Súper rápida, Sí, súper rápida. venga, dale. Igual que hay unos hábitos y rutinas para antes de descansar, por la mañana también dirías que hay alguno al sí. despertarse, Va súper bien, por para ejemplo, como cerrarlo todo enterito. por las mañanas cuando nos despertamos es muy bueno que nos dé la luz solar. Lo que hace es que va a adelantar la hora de irnos a dormir. Por ejemplo, hacer deporte por las mañanas va súper bien también, mejor por las mañanas que por las tardes, muchas veces. Porque estar demasiado activados Claro. antes de irnos a dormir es negativo también, ¿no? Entonces, estas dos cositas son importantes. El tema de la luz y el tema del deporte por la mañana va súper bien. Vale, Qué súper. bien. Se me ha quedado cortísimo, ¿eh? Sí. Ha volado, Bueno, ¿eh? pero una de las cosas que quería preguntarte referente a esta canción, ¿no? Cuando nos acostumbramos, ¿no? Dice mucho despertarme contigo. Cuando nos acostumbramos a dormir con alguien, Ujú. ¿qué pasa cuando ese alguien se va? Claro, y aquí es una cosa muy interesante, ¿eh? Y es que al final, cuando dormimos con alguien, o por ejemplo mantenemos relaciones sexuales con nuestra pareja, ¿no? Siempre con nuestra pareja, ¿eh? Es decir, no es lo mismo cuando mantenemos una relación sexual esporádica. Producimos una hormona, que sería la hormona del amor, ¿no? La oxitocina, que seguramente conocéis, y al final esta hormona también, a través de la oxitocina, la vasopresina también, genera como un ambiente de seguridad, un ambiente de tranquilidad, y por lo tanto cuando desaparece aquello que yo vinculo con esta tranquilidad, con esta seguridad, también me desaparece esta seguridad y por lo tanto me cuesta más dormir, que por supuesto hay otros muchos temas, ¿eh? Pero sí que es verdad que si tienes pareja y de repente un fin de semana se va de vacaciones, pues al final a lo mejor te puede costar un poquito más dormir porque estás acostumbrado a dormir con esa persona y porque has generado un ambiente de seguridad con esa persona. Sí, Qué sí. bueno, qué interesante. Así que en este caso, el mito de amor romántico de si no estás tú me cuesta dormir, Sí. confirmamos. Sí, 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 confirmamos. Confirmamos. Por Es supuesto. biológico. Si algún día te tildan de loca, Porque alguna es vez- biológico. ¿Alguna vez nos ha pasado que lo habéis escuchado que alguien lo decía y pensabas, bueno, pero si la cama es la misma, si sí, puedes no es- dormir, pues ahora tenemos la explicación. Claro, Sí, es no el es para ambiente, ¿no?, tanto. que generamos, el ambiente de seguridad. Al final eso nos... Pensar que cuando vamos a dormir la seguridad es lo principal. Es decir, necesitamos sentirnos seguros. Si no estamos seguros, muy difícilmente vamos a descansar adecuadamente. Así que tener, por ejemplo, sistemas de alarma, tener ciertas cosas, eso genera tranquilidad en las casas. Qué bien. Así que vamos a la segunda parte. Ujú. Tu sección. Tu sección. Tu sección. Nosotras preguntamos, Sí. en este caso Alex también, nosotros, nosotres, preguntamos y vosotros respondéis a través del story que vamos publicando por Instagram, Ahí está. ¿verdad? Así que vamos con el primero, Angie. Nuestra queridísima. Nuestra compañera Angie de la radio. ¿Pongo yo? Voy yo. ¿Sí? Hola, chicas grises. Que de grises no tenéis nada vosotras, ¿eh? Porque sois alegres, brillantes, o sea que tenéis mucho color. Bueno, mirad, a mí lo que me perturba o entorpece mi descanso, e incluso diría que el sueño, es la maldad de la gente y sobre todo también la injusticia. Me hace sufrir, de hecho. Para sobrellevarlo mejor intento siempre pues buscar una explicación psicológica. Intento comprender pues que hay personas que lo han pasado mal en la vida y que las circunstancias les ha hecho malos. Pero me duele ver el mal. Me gusta tanto rodearme de gente de buen corazón que la maldad pues siempre me sorprende. Bueno, un gran abrazo y felicidades por vuestro gran programa. Qué bonita, por Ella sí favor. que tiene un gran Sí, corazón. Total. Creo que Alex está empalagando un montón. Pobrete. No, nosotros damos amor y recibimos Por amor. Alex. supuesto, y tanto que sí. Pero sí, ¿no? Este pensamiento de ¿y por qué harán esto? ¿no? La Sí. injusticia. Sí, pero aquí yo creo que Mireia estará de acuerdo y tú también, segura. Es decir, No sé yo, a través del descanso, sí, Es broma, es broma. a través del descanso no podemos tratar esto realmente. Realmente Claro. esto viene más de otros aspectos, como por ejemplo intentar tener el control de cosas sobre las que no podemos tener, ¿no? ¿Por qué la gente tiene maldad?
bueno, ¿qué puedes controlar de esto, Claro. ¿no? Es decir, en el momento en que dejes de intentar controlar ciertas cosas sobre las que no tienes un control, a lo mejor también estás más tranquilo. O cuando ves una persona que tiene maldad, tú puedes tomar la decisión de coger, decir, yo no quiero estar al lado de esta persona y por lo tanto yo puedo estar tranquilo Más o tranquila tranquilo. con mi vida, ¿no? Pero al final hay ciertas cosas que, como la maldad, ¿no? La injusticia, etcétera, son cosas que muchos pacientes me han venido y me han transmitido esta preocupación. Es que no entiendo la injusticia y esta injusticia me genera malestar. Claro. Y la primera pregunta es, ¿y qué control tienes tú sobre esta injusticia, ¿no? ¿Qué puedes hacer? puedes Porque al final hacer? tú tienes el control de las cosas que se dirigen hacia ti de alguna manera. Entonces, cuando empezamos a romper con estas creencias, ¿no? También conseguimos que la persona se tome las cosas de una manera distinta y que pueda estar más tranquila y por lo tanto, en este caso vemos que el sueño es una consecuencia de algo Claro. que hay detrás, ¿no? Yo siempre lo digo desde la aceptación, relacionarnos con la gente de nuestro entorno y con el mundo desde la aceptación y entender que hay de todo en todos lados. De esta Totalmente. manera habrá maldad porque al final es una vida con luces y sombras, ¿no? Claro. Y igual que hay gente con mucha luz, hay gente con mucha Sí, sombra. sí, por supuesto. Entonces, un poquito, Angie, lo Sí. sentimos, hay sombras. Sí. Sí, Lo exacto. importante es ver Existen. dónde ponemos el foco, ¿no? Exacto. Si ponemos el foco en las luces y en aquello que nos da más alegría. Ujú. O incluso meditar un poquito antes, ¿no? Súper. Aunque tú estés muy enfadado, pues meditas un poquito antes de Y dormir. te liberas de esos respiraciones, pensamientos, sí. ¿no? Esas sensaciones. Claro, eres capaz de reducirlos, ¿no? De Sí. controlar los pensamientos de alguna manera. Si al final yo estoy pensando en la maldad antes de irme a dormir Claro, y tengo estás jodido. 3.000 pensamientos antes de irme a dormir, claro, si yo soy capaz de controlarlos, al final a lo mejor de 3.000 paso a 200 Claro, y exacto. son 200 que a lo mejor afectan un poquito menos, ¿no? Al final uno no pasa nada, pero cuando son muchos y recurrentes al final sí que va a generar un problema para el descanso. Entonces yo creo más aquí un trabajo previo, como tú dices también, ¿no? De relajación, algún ejercicio de meditación, pero sobre todo, como digo siempre, es un entreno, entrenarse, Sí. entrenarse porque cada día va a ir un poquito mejor y no hemos de esperar que las cosas se resuelvan en un momento y que las cosas tengan cual. que salir al momento en que las empezamos a practicar, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena estrategia. Sí. Pasamos al siguiente. el siguiente me gusta mucho. A mí me hace especial gracia el audio que traigo ahora. Os voy a traer dos, la primera versión y la segunda, ¿vale? Sí, lo confieso, es mi hermana que acaba de ser madre y cuando le he preguntado a ella qué le perturbaba el sueño, esta ha sido su primera respuesta. A ver, un segundo. Esta. El Nil perturba mi descanso. Claro, hay que tener en cuenta que Neil es su Sí, hijo. Claro, bueno. Claro, es que ser mamá, ¿no? Esto... Vale, ahora la vamos a escuchar más extensa, Vale. ¿vale? Que ella que justifique su respuesta. Venga. Pues ahora mismo lo que perturba mi descanso es un bebé de 1 mes y medio y echo muchísimo de menos dormir una noche entera del tirón sin despertarme cada 2 por 3 por el gritito del bebé y por dar la teta. Ya lo ha dicho suave, ¿eh? Gritito. Sí. Lo ha dicho muy Lo ha suave. dicho muy suave, sí. Ha sido muy buena. Sí. Ha sido sí, muy sí, buena. por supuesto. Pero sí, ¿tú crees que, Alex, las madres llegan a la fase REM? Yo creo que viven en un estado medio de vigilia así, ¿no? Exacto, sí, porque están muy alerta y sobre todo las madres tienen este instinto de alerta, ¿no? Con el llanto del bebé El y por lo gritito. tanto... Sí, el gritito. Pero bueno, Gritito. yo solo quiero decirle que al final va a seguir echando de menos dormir toda la noche entera. Eso quiero que quede ánimo, claro. Que solo tiene 1 mes y Exacto. medio. Exacto. ¡Ánimo, Es decir, Laia! hemos de pensar que al final cuando nacemos, las fases, como decía antes, no están estructuradas igual que cuando somos ya mayores, ¿no? Es decir, hasta los 8 meses más o menos, al final no existe una buena estructura y por lo tanto, al final los bebés nos necesitan y como nos necesitan para alimentarse, ¿no? Por ejemplo, y un bebé se va a despertar muchas más veces porque al final se va a tener que alimentar más veces. Entonces, es una cosa totalmente natural, le va a tocar tener paciencia, le va a tocar trabajarlo y a través de la meditación, por ejemplo, de la relajación, al menos para que ese rato que descanse, lo descanse bien, ¿no? Claro. Pero hay una cosa muy importante aquí y es que el sueño que no generan por la noche, ¿no? El descanso que no son capaces de conciliar a lo largo de la noche, que intenten conciliarlo también en ciertos momentos del día, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, la pareja está trabajando, pues que cuando vuelva la pareja se quede con el Claro. bebé y que la madre en este caso coja y se vaya a dar una vuelta o coja y se duerma en la habitación o que el padre coja y se vaya a dar una vuelta también y por lo tanto pueda dormir la madre y
y ya está, y sería un poco esto, ir intentando crear unas rutinas con la pareja. Bueno, Es que ay, perdón. Es que Ray precisamente también ha contestado el story, también acaba de ser papá, creo que tiene unos meses más, y me decía moverme de la cama, porque sí que están haciendo colecho, entiendo, por lo que me ha dicho, decía moverme de la cama y achafar a la niña, ¿no? Entiendo que tanto padre como madre, pero sí que es verdad que es un estado de alerta que es evolutivo, que es diferente de un descanso perturbado por otro tipo de estímulos o porque no sean hábitos, ¿no? Pero sí que es un miedo muy común del colecho y de poder hacerle daño. Al final, a la que nos movamos un poquito, nos vamos a despertar seguramente. Yo siempre digo una cosa, el colecho se puede decidir hacer o no hacer, esto según la tranquilidad de la pareja. Ahora bien, hemos de entender que el niño se va a acostumbrar, o la niña, a unas cosas determinadas, a unos hábitos. Y por lo tanto, yo me encontraba un caso el otro día, ¿no?, que me decían, claro, es que nuestra hija solo se duerme delante de la tele. Tiene 8 años, 8 años. Se duerme delante de la tele, luego la subimos a la habitación y se queda despierta. Y no puede dormirse. Claro, ¿cómo se acostumbró a dormir esta niña? Se acostumbró a dormir siempre delante del televisor. Entonces, es ir generando nuevas rutinas y nuevos hábitos que vayan asociando con el descanso. Pero bueno, sobre todo aquí que tengan paciencia. Que tenga paciencia y al final le va a tocar ahora durante unos meses poder aguantar un poquito más. Y buscar otras formas de descanso, ¿no? Lo que decíamos, a lo mejor no tanto en el dormir seguido, pero buscar pequeños trocitos durante el día en los que poder ir descansando y delegar, ¿no? Sí, y es que no hace falta ni dormirse como nosotros entendemos de tener que dormirnos durante 2 horas seguidas. Es decir, si coge y durante 10 minutos es capaz de relajarse en un sillón o en el sofá y dejar la mente un poco en blanco, ¿no? Relajarla. Solo 20 minutos, Irene. Sí, vale, exacto. Lo que quiera. Solo con esos minutos ya eres capaz de relajarte un poquito más y poder estar un poquito mejor. Aunque el descanso mental, los papás y mamás, también es otro tema, ¿eh? Sí. Pero eso es otro tema que abriremos otro día. Sí. Debe ser complicado, ¿eh? También ser padre y madre. Porque... Totalmente. Para mí juegan en otra liga. Son otros superhéroes. Unos valientes. Vale, vamos al siguiente audio que nos ha enviado 2, pero lo vamos a dividir en 2, o sea que lo escucharemos en 2 partes. Vamos a Mariola. Hola chicas, pues cosas que me estropean mi descanso. Justamente en este tema soy un poco quisquillosa porque hay muchas. Pero la que más me molesta es tener muchas cosas en la cabeza. No poder parar de darle vueltas a la cabeza, eso es lo que más me molesta. Espera, y antes de comentar lo unimos con el siguiente, que es parecido, de Javi Castillo, que vendrá aquí también como experto. Tenemos ganas de verle. Sí. Es muy bueno, Javi, te caería muy bien. Seguro. Lo que perturba mi descanso es justamente el no descansar. Entrar en una dinámica de trabajo en el día a día, de tensión, de ir rápido hacia los sitios, de llegar a casa y ponerme con la televisión o con las redes sociales. Y todo. Sí, es que ya venía otro tema ya. Vale. Le hemos hecho señas desde aquí. Gracias, Qué chicos. Importante. Los pensamientos rumiantes que nos comen la cabeza. Sí. Cuando nos vamos a dormir pensando en todo lo que hemos hecho o no hemos hecho durante el día. Si nos han dicho, he dicho o todo lo que tengo que hacer mañana. Claro, mira, yo recomiendo una cosa en estos casos y es siempre... Dentro de los hábitos del sueño normalmente existe una rutina presueño que se llama, ¿no? Y son cosas que vamos a hacer para intentar estar relajados en el momento de irnos a descansar. Entonces, uno de los ejercicios que yo siempre pongo es tener una libreta a mano. Una libreta a mano me refiero a que durante 10-15 minutos antes de irnos a dormir apuntemos todo aquello que nos preocupa, apuntemos todo aquello... No sé qué ha pasado. Bueno, ¿Vale? ¿Se ha subido algo solo? Vale, esto es lo que tenemos que apuntar en la libreta, Alex. Exacto. Esto es justamente lo que tenemos que apuntar, ¿verdad? Porque a mí no me ha quedado claro. Conozco qué ha pasado, algo se ha activado. Vale, seguimos, perdón, Alex. Pues no, ni mucho menos. Al final se trata de que en esta libreta podamos apuntar todo aquello que nos preocupa, todo aquello que tenemos que hacer al día siguiente, todo aquello que no hemos hecho durante el día y por lo tanto que de alguna manera todos aquellos pensamientos que nosotros vamos a descargar en la cama y a los que no les vamos a dar una respuesta, que intentemos darle una respuesta antes de irnos a dormir para ir a la cama y que los pensamientos no sean tantos. Bueno. Entonces esto va súper bien. Es como sacártelo de la cabeza para dejarlo en la libreta, ¿no? Como si... Y coger distancia, ¿no? Con el pensamiento. Qué bueno. Me lo imagino así, ¿no? Iba a ser muy friki con una referencia de Harry Potter, pero, pero es así. Era quitarse los pensamientos y ponerlos en una libreta. Es descargar, por supuesto. Es liberar. Totalmente. ¿Haces algunas preguntas en concreto en la libreta, por ejemplo? Así para que nuestros oyentes tengan.
Si ¿O hago es algunas libre? puntas, no, es ¿O es libertad libre? total, sobre todo apuntar cosas que preocupan, apuntar cosas que se han dejado de hacer, apuntar cosas que hay que hacer al día siguiente. Esto va súper bien porque te quita una preocupación de encima, eso por supuesto. Que por cierto, el Javi, ¿no? Había ¿Javi? dicho alguna cosa y no lo hemos Sí. respondido, que al final decía las tensiones estas con las que vive, ¿no? Sí. Al final yo aquí aplicaría un poco lo mismo, parecido al tema de la meditación, lo que decíamos antes, una meditación, algún tipo de relajación que pueda hacer que cuando vaya a dormir su sistema parasimpático esté más activado y por lo tanto Claro. relajado y que esta parte de tensión física o emocional vaya desapareciendo. Qué necesario saber esto, ¿eh? Lo que nos hemos saltado, perdón, nos hemos saltado a Laura, que lo sepas. Ya, es la que iba a poner. He sido yo, culpable. Venga, ponemos a Laura, lo tenía en cuenta. Gracias. Hola, pues ¿qué cosas perturban o entorpecen mi descanso? Pues podría decir, duermo bastante bien. O sea, si se refiere al descanso por la noche, duermo bastante bien. Qué bien, Laura, duermes bastante bien. Sí. Qué suerte. Pero es verdad que hay veces pues que no, los problemas del día o las preocupaciones por los hijos, por la situación, pues pueden hacer que le des más vueltas a las cosas. Y por otro lado, otra cosa que me perturba, el descanso y lo que no es el descanso, pues es como ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tengo dentro, que a veces pues el monstruo este de todos los miedos, las ansiedades, los traumas, toda la situación, ¿no? Todas las consecuencias de todas estas como heridas vividas, pues cogen más fuerza y te hacen ver la vida pues de una manera pues muy muy rebuscada a veces. Gris. Gris. Laura, Sí, cómprate al final, una libreta. Exacto, sí. O sea, hay- con cariño, ¿eh? sí, No, no. Yo me voy a comprar una Sí, libreta. Laura Chamaní, te voy a comprar una Sí, libreta. porque al fin y al cabo la segunda parte, ¿no? de la que habla es más un tratamiento psicoterapéutico Sí. que no tema del descanso, por supuesto. Así que, bueno, yo lo único que le puedo recomendar es el tema de tener una libreta en mano, de poder aplicar una rutina presueño, que sería muy interesante que lo habláramos otro día. Y bueno, que aplique esto un poquito para sacarse todas las preocupaciones que tiene encima y luego también empezar un proceso terapéutico si realmente yo Me ha creo que es gustado muy mucho la necesario. expresión Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Como mi versión buena, mi versión mala. Sí. Sí. Es que aparte es difícil a veces cuando estás ahí en el run, 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 aunque quieras decir, vale, Irene, cállate, Ujú. sigue ahí, y se hace grande a veces. Claro, pero es yo siempre difícil. pongo un ejemplo, ¿no? Y es si yo te digo no pienses en un elefante Ya, rosa, al claro. final lo único que vas a hacer va a ser pensar en un elefante rosa, ¿no? Entonces, por la qué manera de rosa? controlar... Porque el rosa mola, ¿vale? Porque llama la atención y además es un rosa chillón, ¿eh? Este Di la rosa verdad. mola. De chicle exacto, machacado. Exacto. Entonces, intentar controlar el pensamiento no es intentar eliminarlo. No, es total. intentar dejar que pase el pensamiento sin darle más importancia, ¿no? Sí. Para no hacerlo más grande. Exacto. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a Chris Busto, que quiere hacer una mención especial. Chris Busto es una escritora de aquí de San Joan d'Espí y es muy maja. Y entonces nos ha hecho un audio. Vamos. Pues sí que es verdad que a mí de normal no me cuesta dormir, sobre todo entre semana, que madrugo y voy cansada y me duermo bastante rápido. Pero sí que es verdad que alguna vez cuando a lo mejor he tenido un examen, por ejemplo, para el carnet de conducir, o tengo un viaje o algo que me hace mucha ilusión, pues me pongo muy nerviosa y entonces sí que me cuesta bastante conciliar el sueño. Y en esos casos lo que suelo hacer es que me hago una infusión para dormir y me funciona bastante bien, me ayuda a relajarme. Es que el ser humano es más sabio de lo que nos creemos. Es como, bueno, cada uno le funciona cosas diferentes, ¿no? Y a ella le funcionan las infusiones, a otros meditar, a otros respirar. Sí, Yo sí, por a mis supuesto. pacientes les enseñaba a haz inspiración contando hasta 7, por ejemplo, ¿no? Que al final no deja de ser contar las hojitas. Sí. Es verdad, es lo mismo. Exacto, pero es centrar la atención donde tú quieres que la centren Exacto. y no en los pensamientos estos que pueden aparecer automáticos, ¿no? Focalizarlo en Exacto. otra cosa, es distracción. Yo Exacto. cuando aprendí que no se pueden tener dos pensamientos a la vez, entendí que, Que si ¿qué pienso importa? lo- Sí, dos a la vez no se pueden tener, pues Ujú. voy a ir al que me interesa. Claro. Exacto, Voy a ahora ir la al que gente me estará probando de a ver si puedo tener dos a la vez. Y si nos lo podéis comentar, queremos ver Exacto. qué cortocircuito habéis tenido. Y si podéis grabaros mientras lo hacéis, nos enviáis el vídeo mejor. Vale, vamos al segundo de Mariola, que va hacia los estímulos, ¿no? ¿Lo pones tú? Hasta ahora un poquito hemos ido enfocados a pensamientos, ¿no? Ujú. Y ahora los que vienen ahora Mm. sí que tienen que ver más, ¿Voy yo? Sí. Vale. porque tienes tú el corte. Sí. Vale. Y otra cosa que me molesta mucho además, que me imposibilita dormir,
son los pequeños ruidos. Ya no cualquier ruido, gente hablando, no, aunque sea una gotita de agua cayendo del grifo, no puedo. Y otra cosa perdonad. ¿Esto por qué puede ser que hay gente que puede estar con un tambor al lado y durmiendo? Y hay gente que con pequeños ruidos no puede dormir. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, porque hay personas que en el sueño profundo entran en un sueño muy profundo y cuando entras en el sueño profundo, de algún modo es como toda la parte sensorial desconecta, ¿no? Y entonces desconecta tanto la parte sensorial como también todo lo que tiene que ver con las vías del dolor, por ejemplo. Personas con dolor, cuando descansan bien, o una parte de la terapia del dolor es que duerman bien. Sí. Dormir bien lo que provoca es que no sientan tanto dolor y por lo tanto que puedan sentirse bien al día siguiente y tengan menos dolor. Cuando duermen mal, el dolor se activa y por lo tanto entran en otro círculo del que es difícil salir si no descansan bien o si no toman algún tipo de medicación, claro. ¿Que hay como un umbral de sensibilidad, de más facilidad para despertarse durante la noche? Esto depende de la fase en la que estés, claro. Es decir, hay personas que cuando entran en la fase profunda, entran en una fase profunda muy potente. Y por lo tanto es muy difícil que se despierten, les cuesta mucho despertarse. Hay otras personas que tienen un sueño más superficial y al ser un sueño más superficial puede ser que se despierten con mayor facilidad. Sí. ¿Y eso tiene algún motivo o pueden ser múltiples, no? ¿Entiendo? Pueden ser múltiples o puede ser que tú hayas pasado una época de estrés y por lo tanto no puedas dormir tan placentera, tan plácidamente, ¿no? Y por lo tanto que, exacto, y por lo tanto que duermas en estas fases más superficiales. Vale, como quedan 5 minutos, que estamos aquí haciendo señas a lo indio, pero quedan 5 minutos y tenemos vamos a poner el último de Rafa y luego tengo una duda que a ver si nos da tiempo. Venga, dale. Que perturbe mi sueño a la hora de irme a dormir, por ejemplo, del inicio, vaya, irme a dormir enfadado, preocupado, sintiéndome culpable por algo, nervioso porque al día siguiente tenga algo importante. Pero luego me pasa una cosa curiosa, que si me tengo que ir a dormir muy temprano, porque soy de irme a dormir tarde, es que si me voy temprano es que solo duermo 4 horas, matemático, o sea, da igual. He probado incluso las pastillas naturales para dormir, nada, 4 horas, no hay más. O, por ejemplo, también me cuesta cuando ya estoy pasado de vuelta por cansancio o porque estoy súper excitado, por así decirlo. Me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Y luego que haga que no descanse, o sea, que a la mañana siguiente diga que me levanto fatal. Por ejemplo, cuando tengo pesadillas, dormir del tirón, porque yo voy al revés del mundo. Si duermo del tirón, no descanso por la noche. Y aquí dejo un poco el misterio, las visitas paranormales. Claro, yo si nos quedamos solo en visitas era como, vale, ¿visitas qué? Claro. Bueno, a ver, a mí también me sorprendería. ¿Visitas qué visitas? ¿Quién te visita a ti por la noche? Claro, aquí, Peter Pan. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Sí. A ver, por ¿4 un lado... horas? Sí, pero es que por un lado hay una cosa que esto es largo de explicar. Nosotros al final tenemos como una sustancia en la adenosina que se llama, que es la que genera esta sensación de somnolencia, ¿no? Generamos unos depósitos a lo largo del día y por la noche, cuando estos depósitos ya hemos empezado a descansar y por lo tanto los depósitos van desapareciendo de alguna manera, ya cuando no existe esta adenosina, nuestro cuerpo ya no necesita descansar más porque se siente descansado, ¿no? Entonces, esto requeriría de un rato para explicarlo. Y por otro lado, la segunda parte que ha comentado que era... Que dormía del tirón. Que Son las dos dormía- cosas que... Que Lo dormía de las del 4 tirón, horas y lo del exacto. tirón, ¿verdad? Sí. Una cosa es dormir del tirón y otra cosa es dormir bien, ¿vale? Para Vale. sentir la sensación de descanso, por un lado, las fases las hemos tenido que pasar muy bien de la fase no REM y el sueño profundo, pero por otro lado también la fase REM es súper importante. Si no tenemos una buena fase REM, nuestro descanso es fatal. Es como, por ejemplo, cuando bebes 3 copas de alcohol o 4 y al día siguiente te despiertas con esa sensación. Puede ser resaca, pero por otro lado puede ser descanso, porque el alcohol afecta directamente a la producción de esta fase REM, ¿vale? Entonces es muy importante, una cosa es dormir durante muchas horas y otra cosa es dormir bien, que no tiene nada que ver. Y para acabar, porque quedan 2 minutos, tengo una duda que nos surgió un poco, pero es, Alex, ¿sexo antes de dormir? ¿Sí o no? Lo estabais pensando todo el mundo. ¿Sí? Lo estabais pensando todo el mundo. Nadie Se lo he se ha atrevido a puesto decirlo, palabras. ¿no? No se ha ¿Por qué no atrevido. nos Nadie se ha habéis atrevido. preguntado? Ya lo hacemos Y nosotras. faltaba Miguel. Sí. Miguel, Oh, Miguel nos Miguel, hubiese te dicho. echamos de menos. Pues sí. Sí. ¿Diferencias Es decir, entre sexos? Sí. Sí. ¿Diferencias entre hombres y mujeres? Sí.
Es decir, los hombres, por ejemplo, después de mantener relaciones sexuales con su pareja, siempre mejor, ¿vale? Porque al final va a generar esta sensación de seguridad de la que hemos dicho, se quedan dormidos. En las mujeres, sí que es verdad que al principio... Y se quedó dormido luego el tío. Pero es la verdad. Pero luego, en las mujeres sí que es verdad que es positivo, pero les cuesta más generar esas hormonas que van a generar esta sensación de cansancio, ¿no? Entonces, es importante mantener relaciones sexuales, genera, por un lado, lo que decíamos antes, oxitocina, la vasopresina, y luego también otras, como por ejemplo la prolactina y endorfinas, que son sedantes y genera esta sensación de cansancio, y por otro lado las otras de seguridad. Así que sí, mantener relaciones sexuales como rutina, ¿no? Perfecto. Vale, yo solo... Por curiosidad, ¿es posible que a nivel de deporte... Es que me suena así de refilón, a ver si a ti me podéis resolver la duda. A los deportistas, ¿puede ser que a los hombres, por ejemplo, no les permitan tener relaciones la noche antes? Por eso se van los futbolistas a un hotel... Y a las chicas, por ejemplo, sí. Esto lo decían nadadora, Ronda Rousey, por ejemplo. Vale, lo decían con los boxeadores, creo yo lo había escuchado, que de alguna manera el mantener relaciones, cuando no las mantienes, ¿no? Los niveles de testosterona a lo mejor aumentan. Y si aumentan los de testosterona, seguramente el cortisol también esté más disparado. Y por lo tanto esto genere como un poco más de ansiedad interna, ¿no? Y que en ciertos deportes pueda generar un impacto positivo. Ahora bien, no tengo ni idea de si... Tenía entendido como que a los chicos tal vez os perjudicaba y a las mujeres nos animaba, ¿no? Bueno, con esta preguntita cerramos. Puede ser, no tengo ni idea. Como ya se sale el descanso. Sí. Era pura curiosidad. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a vosotras. Sí, Alex lo podéis encontrar en Centra Didoni. Y nada, y ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Repetiremos. Sí, yo por mí estupendo. ¿Habéis sobrevivido? Gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.